Muy buenas noches, amigos. Estamos con una edición más, la última de su programa Conversando con el Perú, a escasas horas de la venida del próximo año 2023. Este es un programa que se transmite por las redes de pboradio.com, las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el portal Abeja, y se retransmite además por Cable Más, Econocable, Cable Futuro, Win TV, Cable Go. Soy Ángel Delgado y conjuntamente con Luciano Reboredo estamos en la conducción de este último programa del año, en el cual vamos a realizar un análisis de lo acontecido a lo largo de estos 12 meses sumamente intensos para la vida republicana del Perú. Buenas noches, mi querido Luciano. Tu saludo a todos los amigos que nos están viendo y escuchando a través de este programa. Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches amigos. Efectivamente llegamos al último programa del año, de un año que hemos vivido con gran intensidad, a un ritmo acelerado, en el que han acontecido hechos que sin duda marcan un hito en la historia política y en general en la historia del Perú, por todo lo que ha significado social, económica, políticamente, todo lo que ha sucedido, ¿no? Sin duda, el año 2021 debió, digamos, según una secuencia política, debió ser el año de afirmación, de asentamiento del régimen de Castillo. Recordemos nosotros que no comenzó muy bien, tuvo trompicones, no puso al frente a personas idóneas y su primer gabinete fue un fiasco que duró muy poco tiempo. Ese es el gabinete Bellido. Incluso conformar el primer gabinete fue un problema. Sí, o sea, ya tuvo problemas de dificultad, empezaron las primeras denuncias, pero digamos, algunos benévolos señalaban que esto era fruto pues de la inexperiencia, que había que darle una pausa, que con la trayectoria ausente de todo tipo de experiencia en el manejo público podían acontecer estas cosas. Y efectivamente fue un año complicado, que empezó a marcar las características del gobierno, pero todos esperaban, por lo menos del lado gubernamental, que se superaran estos errores del último semestre del año 2020, no, 21, y se pudiera ya, digamos, estabilizar el régimen en este año que comenzaba. No fue así, la tónica más o menos se mantuvo, hubo varios cambios de ministros, ya para eso teníamos 3, 4 gabinetes creo, y la verdad es que la tensión se incrementó violentamente. Sin embargo, fue un año en el cual hay distintos acontecimientos que vamos a analizar, ¿no? Hubo un nuevo intento de vacancia en el mes de marzo. Hay que mencionar que en el primer año fue un impulso, estuvo muy mal planteada, pero ya había habido en noviembre, muy rápido, un intento de vacancia que obviamente fracasó. Sí, pues que no tenía mayor fundamento porque se basaba solamente en una denuncia periodística que había hecho un canal sobre reuniones en la casa de Zarratea, pero ni siquiera habían sido procesadas todavía por la Fiscalía y la congresista que impulsó esta medida ya estaba planteando la denuncia constitucional. Fue una imprudencia, ¿no? Pero nos da también una idea de que un gobierno al cual aún de manera improvisada e imprudente se le plantea una vacancia es porque ya las cosas andaban mal. De hecho, ¿no? andaba mal. No creo que eso haya fortalecido al Parlamento. Para nada. Parte de este tipo de actitudes un poco improvisadas están en la base del porqué el Parlamento, que siempre estuvo defendiendo los valores democráticos, la República y a los ciudadanos contra una amenaza que podía arrasar con todo ello, también se desprestigia. ¿Te das cuenta? Esto es lo paradójico, porque hay que reconocer que el Parlamento cumplió un rol muy importante. Sí, claro. Sin embargo, ¿por qué aparece tan desprestigiado ante la opinión pública? Es porque incluso creo yo, la gente que está del lado del Parlamento en la lucha contra Castillo lo ve ineficaz, lo ve improductivo. Entonces no se identifica y al no cumplir la expectativa, entonces lo rechaza y se une al rechazo de los castillistas, propiamente dicho. Es que el Parlamento en muchos casos mostró poca diligencia, se mostró muy lento, y ya cuando la cosa era inevitable a veces corría, ¿no? Pero hemos visto problemas en que las comisiones han ido de una manera lentísima, ¿no? Entonces la gente percibe eso como que no hay un interés real en resolver los problemas, ¿no? Y por otro lado,
la crisis en el Ejecutivo era cada vez mayor y la gente quería una reacción del Parlamento, digamos los que están en la oposición, sí, una reacción del Parlamento a la altura. A la altura de la crisis. Sí, ¿no? sí, eso explica, pues, porque el Parlamento recoge rechazo del grupo castillista oficialista, más de los descontentos de los grupos anticastillistas que no ven en el Parlamento una opción. Entonces, tampoco hay que exagerar, no es que en la balanza uno tiene más rechazo, pero sí, eso es la primera vista, pero en un análisis un poquito profundizando, la respuesta es distinta. Los que rechazan al Parlamento, también hay un buen número de gente que está contra Castillo y cree que el Parlamento no es expeditivo. O sea, es un rechazo de otra naturaleza, de otro tipo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, entonces la pregunta es que en el mes de marzo se intentó una vacancia, esta vez mejor formulada, se consultó con las bancadas, ¿no? Tenía ya mejor sustento, ya empezaron a aparecer algunas carpetas fiscales, te das cuenta, ya habían algunos casos que habían trascendido, habían algunas personas que habían sido objeto de detención, ya creo que ya se conocía el escándalo del señor Silva y compañía, y en fin, ya había un cuadro que le daba mejor sustento a la vacancia. Esta no alcanza los votos suficientes para concretarse y aparece como una derrota del Parlamento. Claro, y por otro lado, doña Zoraida Ábalos había suspendido la investigación, ¿no? Dijo, bueno, se puede investigar, pero se suspende hasta que termine su periodo. Sí. Con lo cual dejaba un poco la cosa... Y Pablo Sánchez, que dijo una cosa distinta, tampoco le dio un gran impulso. Tampoco. Creo que el hecho fundamental que hace que el tema de la investigación tenga un nuevo estadio, un nuevo espíritu, una fuerza distinta, es el ascenso en julio de Patricia Benavides. Creo que ese es un hecho determinante para comprender el conjunto de la coyuntura política acaecida en este año. Mira, ese es un punto importante, un punto de quiebre en esta historia, y que es sorprendente, como comentábamos antes de iniciar el programa. Ella asume el cargo el 1 de julio, ¿no? Y transcurren solamente 5 meses hasta el 7 de diciembre en que comete el error terrible que comete Castillo de dar el golpe de Estado. Parece que hubiera pasado, cuando uno recorre en la memoria todo lo que ha sucedido en estos meses, parece mucho más tiempo, ¿no? Sí. Solamente han sido 5 meses. No, la historia en realidad es corta, pero la sensación que tenemos todos es que se ha producido un largo tiempo, un largo espacio, y la verdad es que cuando revisamos la crónica nos encontramos con algunas sorpresas, y ustedes, amigos, supongo que también. Efectivamente, el mérito de la señora Benavides es que le da un nuevo impulso a la investigación fiscal. Es verdad que ya se había establecido de que al presidente de la República, si bien no se lo podía acusar ni se lo podía investigar ya de forma definitiva en lo que se conoce con el nombre de investigación preparatoria, sí podía ser objeto de diligencias preliminares de investigación. Y la Fiscalía, digamos, forzando un poco la cosa, llevó estas investigaciones hasta identificar algunos delitos que los plasmó en un documento que fue presentado meses después, ¿no? Creo que en el mes de octubre, en el cual se señalaba 3 delitos con un copioso material probatorio que lo acompañaba: el delito de organización criminal, el delito de concusión y el delito de tráfico de influencias, ¿no? Que fueron varias carpetas fiscales fusionadas que se puso en el Parlamento. Entonces, en ese momento la investigación había llegado a una cumbre. Después se ha seguido conociendo más cosas que refuerzan, pero ese fue un punto inflexible que quizás a Castillo lo puso más en una situación de zozobra que otras acciones parlamentarias, e incluso las mismas movilizaciones sociales que estuvieron presentes empezaron a perder un poco de fuerza, poder, digamos, trastocar la reacción de Castillo, que ya las veía como parte del paisaje peruano. Que la defensa de Castillo más se basaba en el artículo 117 de la Constitución, sí, que decía no se le puede investigar, no se le puede destituir, ninguno de estos delitos son causales para la vacancia del presidente de acuerdo al artículo, pero no había una defensa que dijera las cosas no son tal cual lo dice la fiscal. No se fueron por ese lado, con lo cual cada vez se fue poniendo más en evidencia la situación precaria para poder defender a este señor, ¿no? A ver, yo soy de los que pienso, lo hemos conversado contigo muchas veces, de que independientemente de el hecho de que no se podía investigar a Castillo, digamos, en la fase de investigación preparatoria, por un lado, de que no se lo podía acusar, mucho menos, porque el artículo 117
brinda a la institución presidencial de modo tal de que no permite en absoluto que más allá de 4 razones, 4 causas, se le pueda abrir, mientras se es presidente de la República, ningún tipo de investigación, más allá ya de la parte de la fase inicial, preliminar, propiamente dicho. Pero independientemente de eso, decía yo, de la culpabilidad, los elementos acusatorios, las pruebas ahí y sobre todo las declaraciones de muchos de sus compinches, ¿no? Porque, claro, se ha podido decir que esta gente estaba pues interesada en salvar el pellejo, podía acusar, los podían presionar, pero era un arco muy amplio de declaraciones de gente que había estado con él y todas coincidían en que el presidente conocía, sabía, autorizaba. O recibía parte o peor, de... algunos ya Sí. más específicos recibía, era partícipe de. Claro. Entonces, como comprenderás, la situación era pues absolutamente, del punto de vista político, moral, la ética pública destrozada. Ok, no se podía llevar a cabo la investigación porque el presidente tiene una investidura, pero moralmente estaba destrozado. No puede ser que un presidente de la República sea acusado de ser jefe de una organización criminal, ni siquiera como hipótesis. Y los delitos y además escuchar a sus gente que ha sido secretario, ministro, funcionarios, personas con los cuales se ha relacionado, a los cuales ellos le decían, ¿son delincuentes? Sí, son delincuentes. Pero esos delincuentes habían sido convocados por Castillo, se habían reunido, habían planeado, tenían actuaciones conjuntas. Entonces, ahí se da pie a este refrán popular que dice, dime con quién andas, Por Dios, claro. y te diré quién Además eres. que todos, ¿no? Sin excepción. Casi. Lo cual ya es un elemento de inmoralidad. En el caso supuesto y negado, que Castillo fuera tan tonto que no supiera nada de esto, estas relaciones culpables ya lo descalifican para ocupar la primera magistratura del país. Nunca se ha denigrado de esa forma, yo creo, la presidencia. Claro, ¿no? nunca hemos tenido en ningún caso, ni en los momentos más graves de la historia nacional, ni en la época de Echenique, estoy recordando después del fraude, la famosa consolidación de la deuda, el guano, etcétera, no hemos tenido cosas tan espeluznantes como las que hemos vivido en este año justamente que está terminando. Claro, a un nivel pues tan paupérrimo, no tan lumpenesco. Sí, ¿no? y esa es una característica que ha ido acompañando a Castillo sistemáticamente. Miren, nosotros, y ahí esto es bueno decirlo también a la gente que nos escucha en el exterior, o sea, es probable que en política se utilicen las maniobras judiciales, las acusaciones fiscales o la actuación policial para querer imputar a alguien. Pero siempre estos casos son por un asunto, ¿no? Incluso el tema de Odebrecht, el caso de Lavajato, es por un conjunto de cosas. Así. Pero aquí tenemos una multitud de hechos de toda categoría, de todo nivel. O sea, es una actitud mafiosa expandida, quizás epidérmica, porque claro, no entraban a los grandes negocios todavía porque no habían aprendido, pero la vocación de robar era patente en todo el aparato del Estado. Así es, ¿no? Es increíble, ¿no? Y además esta vocación, como lo dice, suena gracioso, ¿no? Sí, pero vocación, ¿qué decir? Pero además la idea política que estaba detrás, ¿no? De armar toda una estructura nacional para delinquir y para proteger este Estado vinculado al narcotráfico, a la minería ilegal, que desde la campaña ya eran las fuentes de financiamiento de estos partidos políticos, y también un tema que no podemos dejar de lado, vinculados a elementos subversivos. No, claro, o sea, aquí era una variopinta. O sea, ya pues es el ¿Cómo acabose, caracterizar ¿no? a Castillo, digamos así, no? Castillo es varias cosas, pero todas ellas letales y todas ellas peligrosas y complementarias. Castillo es un proyecto político que impulsa un partido marxista-leninista como Perú Libre, de querer provocar en el Perú una revolución, una transformación política que nos lleve a un régimen similar a Venezuela, Bolivia o Cuba, Nicaragua. Eso está claro, eso lo han dicho, entonces no tenemos por qué negarles la veracidad de sus afirmaciones. Eso lo han dicho con toda claridad. De ese punto de vista, la primera respuesta es una respuesta democrática.
¿no? O sea, nosotros no podíamos permitir que la República Bicentenaria se ponga pues en riesgo con este tipo de maniobras, como ha sucedido en esos países que lamentablemente para ellos son ejemplos y para nosotros son pues objeto de reserva, porque no podemos justamente transitar ni de cerca por esos caminos, ¿no? Ese es el punto de foto, ese es el primer castillo. Claro, y ahora tú mencionas el caso de Venezuela, de Colombia ahora, que están siguiendo este camino. Y entramos a un terreno que estamos dejando para el final, que es el aspecto internacional. Sí. Y ahí juega un papel muy importante, que es quizás lo que mejor manejó este gobierno, que es el Frente Internacional, con su famosa portátil caviar diplomática, Sí. ¿no? Y el efecto de la OEA, ¿no? Porque en estos pocos meses pasó de todo, incluso una asamblea de la OEA en Lima para proteger a Castillo. Obviamente, esa asamblea era un poco sentar reales, inclusive hasta donde teníamos información, la asamblea debía terminar con un respaldo de los cancilleres reunidos respaldando al Perú. No se hizo, pero inmediatamente después, ante un pedido de la Cancillería del Perú, la OEA prestamente, a través de su comité permanente, declaró un estado de intervención para ver la salud de la democracia peruana. Vinieron aquí, hicieron un informe que conocimos en su versión preliminar, que era totalmente favorable al gobierno, que planteaba una tregua política porque había una suerte de acoso contra el presidente, de un golpismo parlamentario, ¿no? De la prensa que exageraba sus libertades, así se ha dicho, de un poder judicial que politizaba la justicia y de unos parlamentarios pues resentidos por la derrota de un hombre que venía del Ande, del campo, etcétera, que era acosado permanentemente. Esa es la leyenda negra que se ha vertido en el exterior y que hoy López Obrador y compañía la siguen repitiendo. Un papelón en todo el sentido de la palabra de la OEA, ¿no? Porque mientras ellos hablaban de un parlamento, de una prensa, de unas élites golpistas, el que da el golpe es el señor Castillo. Claro. Y ellos ni siquiera llegan a sacar un informe definitivo, se quedan en un informe preliminar ahí con los crespos hechos mientras el señor da un golpe de Estado. Sí, pues, o sea, la narrativa construida por ellos con mucho esfuerzo de que aquí pues hay una especie de vendetta contra un hombre del pueblo y que exageran sus defectos, sus crímenes los multiplican porque hay un tema racial, un odio de clase contra este personaje, se desbarata en un instante. Así es. Este famoso discurso que pasará a la historia y los analistas seguirán discutiendo por tiempo qué pasó. Estas son unas cosas de que uno no va a terminar de entender. Claro, siempre va a haber explicaciones, pero me refiero ya a la cosa profunda va a ser motivo de permanentes investigaciones a lo largo del tiempo, creo yo, porque este discurso, dictado hacia final de la mañana, cambió radicalmente el curso del año y la historia del Perú. Todo cambió en 2 horas. Nosotros estuvimos analizando en otros programas, en este programa también, de que el castillismo, a pesar de todo, había logrado salvar algunos obstáculos, la vacancia de marzo, había pasado ya la prueba de tener el primer año gubernamental, había reajustado su gabinete de alguna manera, había pasado la ofensiva con los consejos de ministros descentralizados, tenía algunos voceros cañitas, cancerberos, como Torres especialmente, que buscaban una polarización objetiva del país. O sea, las intervenciones y los viajes del presidente a otras partes no eran sino una forma de soliviantar los ánimos y establecer una falsa polarización. Esos gabinetes, ¿no? Esos gabinetes y las visitas. O sea, el gobierno ya se olvidó del gobierno propiamente dicho, de los sectores. Y repartiendo camiones. Y repartiendo cosas y diciendo, no me dejan gobernar, me quieren derrocar, etcétera, etcétera. Y uno vea que hacía eco y debilitaban al Parlamento. Tenemos nosotros casi la certeza, ¿no?, de que ese 7 de diciembre no había los votos suficientes para vacar a Castillo. Parece que no había, sí. No había, eso es lo que tenemos, la información, y yo le he cotejado varias veces y distintas fuentes coinciden que no había los votos. Es verdad que las declaraciones de Marrufo y compañía en días anteriores y sobre todo en la mañana en la comisión de fiscalización fueron contundentes. Quizás algunos ven ahí la explicación de que el hombre entra en pánico y sale el discurso. Puede ser, pero también es posible pensar que eso ha podido ser absorbido. Finalmente, cuando se habla de tanta corrupción, esto ya parecía no como la nota que ponía luz en un horizonte negro, sino aparecía más como una raya al tigre, ¿te das cuenta? Sí. Y ellos tenían que ponerla de esa manera, esperar la votación
que hasta donde sabemos nosotros no habían los votos suficientes, y entonces entrar a un periodo de calma. Imagínense ustedes, amigos, si no se hubiera producido el célebre discurso y hubiera pasado, la vacancia no se hubiera producido. Ya estaríamos en fiestas, con el ánimo aplacado, con el interregno propio de las fiestas, ¿no? Ese intervalo de pausa, ¿no? Probablemente las movilizaciones se hubieran hecho de apoyo a Castillo. El Congreso, luego del fracaso de la tercera hubiera quedado moralmente destruido. Sí. La gente de este lado, incluso incapaz, hubiera habido ese desazón que tenemos cuando las cosas no salen y le echamos la culpa al que está primero. El Congreso se hubiera ganado toda la lotería, todas las fichas, ¿sí o no? Así, pero apareció este hombre en la televisión y vivimos un momento inédito, un sainete de 3 horas en que todo dio vuelta. Un déjà vu, un momento de una cosa mágica, ¿no? Sí. Un rayo que cae en cielo despejado y cambia las cosas, porque la vacancia que tenía dificultades se facilitó. Y no solamente eso, sino que la flagrancia por el delito de rebelión le permitió a la fiscal, como vemos en las imágenes, ir a la prefectura donde estaba depositado y inmediatamente decretar su detención. Ya detenerlo, claro. Detención preventiva, porque había cometido un delito en fragancia. Ya después el Congreso formaliza, le levantan el fuero y está siendo procesado como es ahora. Pero imposible pensar que de no haberse producido ese discurso, vacancia y prisión inmediata se hubieran producido. No, de ninguna manera. Hoy día estaríamos lamentando cómo será el año 2022 con un Castillo que probablemente con la OEA atrás, ya con su informe final, planteando una mesa de diálogo, obligando al Congreso a ir a la mesa de diálogo, a los actores, y Castillo reconocido internacionalmente, quizás las cosas hubieran tenido otro carisma. Todos los caviares sentados en la mesa esperando el diálogo y todo lo demás. Bueno, sí, pues es increíble. Esto solamente viene a confirmar aquella vieja frase que dice que Dios es peruano. Dios es peruano y al final sí, pues sí, no. Pues, sí. Al final eso es lo más racional dentro de lo irracional que ha sucedido. ¿Qué cosa podemos decir? La verdad, yo sigo pensando que quienes tenemos vocación por la historia y buscamos hechos, estas cosas va a pasar pues como una de las cosas incomprensibles y que sin embargo es un giro rarísimo. Es una decisión que cambia radicalmente las cosas. Sí. Porque ahora tenemos un régimen que, si bien nace del anterior, eso lo vamos a analizar ahora con nuestro invitado en la segunda parte, si bien nace, digamos, por las nuevas circunstancias, ha tenido que moldear su política y adaptarse a otras circunstancias. Inclusive a reprimir a los levantiscos, que fueron los que lo apoyaron a él y a ella. Llegar al gobierno. Para llegar al gobierno. Sí, pues sí, claro. Entonces, estamos pues ante esa situación, y yo creo que este año es un año realmente interesante, es un año después de la independencia. Si lo retrotraemos a 200 años atrás, también 1822 fue un año de transición, un año en el cual, digamos, termina el protectorado, San Martín no puede derrotar a los españoles, acuérdate. Tiene que viajar apurado a Guayaquil, que por cierto lo había tomado ya Bolívar para la Gran Colombia, nos lo quitó a nosotros, y no lo convence de venir al Perú e iniciar una guerra final contra el ejército español, que estaba posesionado en toda la sierra. El gobierno virreinal estaba ya 3 años, casi 4 años, asentado en el Cusco, y dominaba el sur peruano y la sierra central, ¿no? La parte independentista era Lima y la costa norte, que se mantuvo fiel al legado libertario. El resto Lima misma era un territorio cambiante, sí, claro, ¿no? Viene San Martín derrotado, la población vota Monteagudo, que se había sobrepasado, se perfila la opción republicana, que apunta, exige un congreso, se hace el congreso, se instala el 20 de septiembre de hace 200 años, mira tú, que hemos celebrado recientemente, y se opta por la República en el 16-17 de diciembre, donde en la base de la Constitución se define que la nación peruana es una república, ¿te das cuenta? Y acabó el debate sobre la monarquía o un gobierno de otra naturaleza.
Entonces, mira tú, fue un año también... 200 años después. 200 otro año también de año. Tránsito. Claro, después lo que vino después también fue complicado, y eso lo vamos a analizar en otro momento, pero es cierto, sí. Mira tú cómo algunas cosas de la historia se mantienen, no se reiteran. Qué cosa más curiosa, ¿no? Los ciclos de la historia, ¿no? Sí, no creemos en una visión circular, por cierto, pero sí hay algunas cosas reiterantes y las efemérides nos sirven justamente para hacer estas comparaciones, y los historiadores que les gusta pues hacen estas comparaciones. Pero sí, fue un año muy complicado, fue un año de transición que tuvo un desenlace, digamos, también aparentemente feliz. Mira, el Perú optó por la República en diciembre, el 17, el Congreso, teníamos un Congreso, los peruanos habíamos adquirido el control de la... Ya se habían ido los argentinos, los chilenos, los peruanos éramos... Pero no habíamos todavía derrotado a los españoles. Y cuando lo intentamos hacerlo, fracasamos. Y todo el año 2023 fue un año trágico y tuvimos que esperar a Simón Bolívar. Ya nos están haciendo la señal para concluir con esta primera parte. Quizás podemos hablarla también con Víctor Andrés García Belaúnde, que va a ser nuestro invitado. Él es una persona con una vocación por la historia y podemos comentar quizás estos acontecimientos. Claro que bueno, nos despedimos brevemente para los comerciales y volvemos en pocos minutos. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Amigos, estamos de regreso en el programa y tal como lo habíamos anunciado, tenemos un invitado para seguir comentando, analizando lo acontecido en el año. Nuestro invitado, Víctor Andrés García Belaúnde, que es un político de larga trayectoria que no requiere mayor presentación y además un hombre que conoce mucho de la historia del Perú y que nos va a permitir hacer un análisis mucho más profundo y probablemente poder hacer algunas comparaciones con otros momentos de la historia del Perú tan aciagos, tan graves como este año que nos ha tocado vivir, en que hemos vivido a una velocidad impresionante, Víctor Andrés, los últimos meses, ¿no? En 6 meses ha sucedido lo que no ha pasado en muchos años, ¿no? Hemos pasado vertiginosamente. Sí, ha sido un año, un año a velocidad de jet, ¿no? Ha sido un año rápido, violento, de acontecimientos imprevisibles para muchos, ¿no? Pero ya se veía un poco, sin saber la fecha exacta, pero se veía venir todo lo que ha pasado, ¿no? Es decir, solamente el nombramiento de Betsy Chávez de primer ministro ya te da
te está dando un mensaje de que algo estaba pasando, algo se estaba tramando. Ahora, la desventaja es que, claro, estalló la crisis el 7 de diciembre, un par de días antes de la batalla de Junín, de la fecha de la batalla de Junín, y un día antes de la Inmaculada Concepción, o sea, dos cosas diferentes. Entonces, de repente vamos a tener que sacar un nuevo día de fiesta, 7 de diciembre, 8 de diciembre ya lo es, y el 9, bueno, pues ya al final nos vamos a ir de vacaciones todo diciembre. Entonces yo creo que la suerte del Perú y la lección del Perú que hay que recoger es que sí, un presidente básico, sindicalista, que le dicen que se tire al suelo, le dicen que se tire a la piscina sin agua, y lo hace, es cierto, pero también el país reaccionó. O sea, es una dictadura que duró 3 horas. Hay otras que duran 30 años. Claro. Entonces, es una dictadura de 3 horas, no de 30 años como otras que estamos viviendo en nuestro continente. Sí, claro. Y otras de 60 años también. Claro. Entonces, y todo esto se ha solucionado relativamente bien. La crisis no ha terminado, es cierto, pero se ha dado una solución a la explosión de la crisis. Y yo creo que esa es la riqueza del Perú, que algunos países no han entendido. Sí, no. La Como capacidad, México, la como resiliencia, Argentina, sí. la adaptación, la respuesta, importante. Porque mal que bien, mira, no hay que olvidar, más allá de la torpeza, los errores ya casi caricaturescos de Castillo, él era un proyecto totalitario, era un proyecto impulsado por el Foro de Sao Paulo, que quería llevar al Perú a Venezuela, a Bolivia, ¿no? Eso está claro. A Cuba, ¿no? eso está claro. Pero es un proyecto totalitario sui generis. Por eso, pues claro, pero el proyecto Porque existía. era un proyecto simplemente, pero no había ejecutores. Exactamente. Y no había pensantes. Porque en los 14, 16 meses que ha estado el señor Castillo, ¿qué ha hecho? Que podamos decir que fue un proyecto totalitario. Es una tragicomedia, ¿no? Exactamente. Es una cosa... No, para el bando de los rojos, podemos decir así, debe ser también una profunda decepción, sin duda alguna. Bueno, pero algo ha podido ser. ¿Qué ha hecho con los oligopolios del Perú en esos 16 meses? Nada. ¿Qué ha hecho contra la subida, la más cara gasolina de América Latina? ¿Qué ha hecho? Nada. Cuando los márgenes extranjeros son 25%, que son una exageración, y cuando hay una empresa del Estado, Petroperú, que puede regular precios. Bueno, hay que recordar que Belaúnde hizo la Pampilla hace 40 años para regular el precio que está en manos de la ESO, claro, del Standard Oil. Sí. Y de alguna manera eso hasta ahora se subsiste. cumplió, claro. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho para regular los medicamentos? En el Perú se compran medicinas las más caras de América Latina. O sea, hubiera podido, dentro de una línea de su perspectiva, hacer cosas a favor de un sector de la población. No ha hecho nada. Se deslumbraron con la posibilidad de robar, ¿no? Exactamente. O sea, eso me hace recordar que cuando yo, como todos hemos sido estudiantes y hemos salido a protestar también, mucho, yo recuerdo que una vez fuimos a protestar al diario La Prensa, que estaba confiscado por Velasco en el año 75, en la huelga famosa del 5 de febrero del 75. Así es. Una huelga policial que paró. Bueno, la gente no se dio cuenta que había huelga porque no había periódicos libres, pues. Así es. La gente se dio cuenta después de 3 o 4 días cuando ya no había policías en la calle y decía, qué raro, todo está enfermo. Todo se manejaba con el rumor. Con el rumor, así es. La bola que corría. Y yo salí a la calle a protestar y protestamos y fuimos a la prensa a protestar, pero nadie quiso quedarse en la prensa, porque dentro del grupo nuestro, que éramos todos estudiantes, había unos malandrines, como siempre hay, delincuentes que se filtran, abrieron con una ganzúa la tienda del frente, que era Tía Monterrey, y todos se metieron a Tía Monterrey a saquearla, y nos dejaron nosotros solo frente a la prensa, protestando. 4 gatos, todos siguen metidos ahí a saquearla. Eso es lo que ha pasado, pues. Eso es lo que ha pasado ahora. La figura se vuelve a repetir. Han pasado 40 años, pero la figura se vuelve a repetir. Claro, al momento de hacer las reformas socialistas que tenían que hacer, han visto la tienda al costado y han puesto a robar. Así es, les ha olvidado. Las ideas, los principios no interesan. El saqueo es lo que interesa. Sí, pues, y eso... Como carteristas, además. No, y eso no tiene nada Son pues carteristas, de sí. popular, ¿no? O sea, en realidad fue un saqueo en Lima, fue una cosa masiva, porque ante la ausencia de la policía se desbordó la ciudad y los vándalos y ladrones se pusieron a la cabeza de esas manifestaciones. Porque si tú lo comparas con el chileno, con Boris, que aparentemente es otro personaje así estrafalario, ridículo, están prácticamente tomando las AFPs
está metiendo unas reformas tributarias que van a destruir la economía chilena, pero está yendo en el camino de lo que la lógica de estos rojos... Debían tener y acá no la tienen ahí así. Porque tiene mayor formación. Claro, ¿no? entonces tú dices, lo que está haciendo Boris es lo que gracias a Dios no hizo este salvaje acá. Pero también hay que, estimado Luciano, hay que recordar que toda acción produce una reacción. Hay empresarios peruanos muy tosudos. Y cobardes. Muy cobardes. Y yo sé que el dinero es cobarde, pero no, el empresario no tiene por qué ser cobarde, maneja el dinero finalmente, debe imponerse a su dinero. Claro. No lo hace. Acá hemos hecho una lucha de 20 años contra las AFPs en el Perú y no han aceptado nada de nada y al final ha habido que hacer reformas forzosas. En Chile pasó lo mismo. La cantidad de gente que salió en Chile a protestar y a quemar iglesias, todo, era gente jóvenes que protestaban porque sus padres eran jubilados en la AFP y que se le habían prometido jubilarse con el 80% de su sueldo y se estaban jubilando con el 20% de su sueldo. Sí. Entonces, los hijos, no los padres que están muy viejos, pero los hijos son los que iban a protestar. O sea, el sistema de AFPs y el egoísmo y la imposición obligatoria y el costo tan alto y el dinero para unos cuantos que se reparten entre ellos mismos ha causado reacciones en Chile y también en el Perú. Y eso es culpa de empresarios que no se han dado cuenta. Claro. Que no se han dado cuenta. Y cuando ha salido el Club de las Construcciones, ¿qué dijo la Cámara Peruana de la Construcción? ¿Qué dijo la CONFIR? ¿Votaron a Barata? Nada. Nada. O sea, realmente había una solidaridad de los empresarios con los malos empresarios que le ha hecho daño a la clase empresarial peruana también. Y eso hay que anotarlo. Porque es una clase empresarial que, bueno, puede tener sus cosas en economía, pero políticamente muy débil, muy fragmentada, que se adapta a las circunstancias y está dispuesto... ¿Se ha reciclado? Y está dispuesto, pues, la mente a inclinar la cerviz ante el gobierno cualquiera sea, mire, buscándole alguna ventajita. Le cuento una anécdota. Al lado de Graña Montero, acá en Surquillo, en la Vía Expresa, le hicieron un monumento al señor Graña, que había fundado Graña Montero. Don Alejandro Graña. Sí, claro. Bueno, recién están sacando el monumento. Yeah. No sé por qué lo van a reemplazar. De repente lo reemplazan pues, por uno de los fiscales de Odebrecht, no lo sé. No, pero recién, ¿cuánto tiempo se han demorado? Sí, pues. O sea, eso es el Perú. También hay que ser críticos de todos, ¿no? Unos han fallado, otros también. Todos hemos fallado. El Perú hay que refundarlo finalmente, ¿no? No, claro, sin duda alguna. Mira tú, y estábamos justamente viendo, decíamos que hay un proyecto totalitario, pero claro, se desdibuja en la medida que su conducción pues realmente es deplorable. Entonces, eso es un factor realmente propio de la peruanidad de estas cosas, que hasta en eso tenemos características singulares. Y claro está, es la torpeza de Castillo que no le permite hacer ninguno de los cambios en la línea que él solamente se limitaba a hablar de una asamblea constituyente en abstracto y en la práctica a pirañear por todos lados. Digamos, más o menos eso es lo que ha sucedido en la realidad más allá del discurso. Entonces, mira tú cómo ese estilo político finalmente tiene también un desenlace que está encriptado en esas mismas características, ¿no? Parece ser, toda la información que tenemos, es que no había los votos para la vacancia en la tarde-noche de ese día 7 de diciembre, ¿no? Y de no haber sido por el discurso, quizás Castillo estuviera hoy siendo presidente de la República. Y con las fiestas, aplacando ya los ánimos, estaríamos viviendo un sosiego, caramba, totalmente apesumbrados, pero con un Castillo fortalecido quizás por las iniciativas que hubiera tomado la OEA, que en octubre viene al Perú y en noviembre hace su visita, hace un informe preliminar favorable a Castillo y ya te veías venir qué cosa, una mesa de diálogo seguramente para que iba a terminar fortaleciendo a Castillo. O sea, el horizonte ha podido ser uno completamente distinto, de no haber sido por esta hora finales del mediodía, sí, donde el señor da su discurso, que sí, finalmente sí, es un paro al aire. Yo estaba afuera, recuerdo, estaba tomando un avión y me entero de esto de Castillo y yo pensé que era una broma. ¿Cómo que Castillo disolver? No, dije, eso es Fujimori. Dije, no, es de Castillo. No puede ser. Pero no, es que ha dicho que disolver. No, perdón, te has equivocado. Eso es Fujimori hace muchos años atrás. No, es Castillo. Yo no creía lo que estaba escuchando. Sí, era de locos. Es decir, él ha aprendido
la llama del fuego. Él Sí. abrió la llama de la hoguera. Facilitó la vacancia. Mal cálculo, muy básico, pues, muy Oye, básico. no solamente fue la vacancia, sino que además permitió una detención inmediata. Imagínate tú, sin ese escenario, sin ese discurso, a Castillo vacado y preso. Imposible. No había forma, pues. No había forma, las dos cosas. No solamente, porque inclusive siendo vacado no implicaba que lo iban a meter de inmediato. Así Él ha podido asilarse, él ha podido irse al sur, hacer levantamientos, Bueno, qué si sé yo. hubiese llegado a la embajada de México, claro, el Perú hubiese perdido la posibilidad de juzgarlo, es cierto, pero él hubiese quedado muy mal con su gente. No, Una también persona, era claro. En ambos casos perdía. Si él se iba a México, no sé si el sur se hubiese levantado, ¿ah? Claro, Porque salvo que hubiera hecho una resistencia, no sé qué cosa hubieran pensado, Estaba pero le huyendo, hubiera pasado lo era que un le sucedió. cobarde. Una cosa es que te voten, otra cosa es que tú busques huir, no una puerta fuerza para huir. Cierto, eso le hubiera Claro, pasado esa quizás. salida de Palacio con sus bolsas es totalmente indigno. Pues. Totalmente indigno. Claro. Lo que pasa es que, es decir, la captura de él en la avenida Tacna, creo que fue, o en la avenida En Wilson. en García de la Vega, ¿no? Bueno, frente a la embajada americana, ex embajada Frente a americana. la ex embajada. Ahora es una clínica, ¿no? Bueno, esa detención lo ha favorecido, porque lo están victimizando. Si no le hubiera pasado lo de Fujimori, que te acuerdas cómo renunció por fax Así es, exactamente. Y lo hubiese... y desarmó al gobierno. Desarmó al gobierno y a sus seguidores. Porque O sea, sus seguidores votaron en contra de él, sabiendo que él se había fugado y había buscado asilo. Sí. O sea, hubiese pasado lo mismo acá. Estoy Sí. seguro que hubiese pasado lo mismo. Si él se asila en la Embajada de México, no creo que se levante el sur como se ha levantado ahora con tanta ferocidad y tanta vehemencia. No creo. Sí, es una hipótesis. Bueno, entonces es verdad. puede Ahora, ser. ¿cuál hubiera sido el factor que no había con Fujimori del Foro de Sao Paulo, de toda esta gente? También habría que verlo, ¿no? Claro, él ha podido construir una narrativa después de una supuesta vacancia, no han alcanzado 17 votos, me quieren matar. me quieren detener, y yo desde afuera estoy luchando, aquí desde México invoco a todos, no sé, hubiera tenido quizás un discurso de esa naturaleza, pero no hubiera sido lo mismo, claro. pero Si claro, es lo hubiese mismo. sido- La figura del preso tiene una vocación Interesante lo que sentimental dice- distinta. Interesante, Ángel. Imagínate que él da su discurso y se queda en Palacio. Hubiesen tenido que ir a Palacio a arrestarlo, a sacarlo. Ah, claro. Y hubiese sido peor. O sea, es decir, la imagen de la policía entrando a Palacio a arrestarlo. Sí, pues. Ahí sí podían decir Eso había es un un golpe. golpe, eso sí. O Había sea, un golpe, claro. gracias a Dios que estuvo en la calle. Lo han arrestado en la calle. No, lo arrestan en Palacio. Ganaba Castillo. Sí, pero él ha facilitado todo. Todo lo hizo mal. Todo ha facilitado. Ha Todo lo ha abierto hecho la- mal. Todo lo ha hecho así es. No, Él- empezó mal y terminó peor. Así es, todo lo ha hecho mal. Es decir, le dio carne, le dio carne al león, ¿ah? Le dio carne al león. ¿Qué perspectivas para el año 2023? ¿Cómo ves el año? A ver. Bueno, primero espero que el ejemplo de algunos empresarios como Erasmo Bon, por ejemplo, se queden en el Perú, ¿no? Pues yo estaba afuera, viajo por cuestiones de salud, y estaba afuera y veo mucha gente, muchos peruanos que se están yendo del Perú y están buscando trabajo fuera. Y eso es una sangría tremenda. Sí, sangría claro. que nos va a costar mucho. Sangría que le costó a Cuba también. Claro. Cuba tenía 15.000 médicos más o menos cuando llegó Castro al poder y se quedaron con menos de 500. Por ejemplo, solamente en un rubro. Y por eso es que Castro se dedica después A fomentar, a crear la medicina. A la medicina y a fomentar médicos, etcétera. Y bueno, pero se demoraron pues 15 o 20 años Claro, en claro. recuperar. No es fácil, eso no se repone inmediatamente. Recuperar el Perú, que recupere, porque no se va el de abajo necesariamente, se va el mando medio, se va el profesional, se van los ingenieros, los contadores, los economistas, también a veces los abogados, aunque eso creo que no es fácil. no perderíamos mucho, porque es demasiado. Pero, en fin, yo soy abogado además, pero se van ingenieros, electricistas, Sí, claro. civiles, gente que conoce de energía, gente que conoce de minería, gente que conoce de agricultura. O sea, se van mandos muy importantes
a hacer trabajos allá, y entonces pierde el Perú una capa media de profesionales que son los que sostienen gran parte Claro, del son los que país. le dan dinamismo al país. Entonces, eso es irrecuperable. La plata se va y viene. ¿Qué Pero fue? el profesional que se va, se instala, difícilmente regresa. Que fue lo Y, que por pasó ejemplo, hace 200 años. Sí, claro, exactamente. ¿No? ¿Te acuerdas? Exactamente. Monteagudo no perseguía y se fue toda una clase Así es. empresarial, de comerciantes, Así es. profesionales, Y después- generó un vacío gigantesco. Y después, claro, y la expropiación a los españoles. Claro, Y después claro. de Ayacucho, de la batalla de Ayacucho, el Perú financió al ejército real para que se vaya a España, regresen a España. Le financió el viaje. Sí, claro, claro. Eso fue parte de la capitulación, claro. capaz de que el viaje. Pero y algunos regresaron, porque en España le decían los ayacuchos, o sea, los derrotados. Era un nombre negativo, los Era un ayacuchos. nombre negativo, los ayacuchos. Era una chapa negra. Era un insulto, ay, como el perdedor, la Ayacucho, ustedes regresaron al Perú algunos. Pero la economía peruana se destruyó con la guerra, por diversos motivos se destruyó en la guerra. 4 años de guerra, o sea, Bueno, en el campo. en la hasta que selva. no llega el guano y el salitre, Sí. con Castilla después, el Perú fue un caos y una pobreza espantosa. Entonces yo creo que eso es lo peor en este tipo de gobiernos. La incertidumbre, la fuga de talentos y cómo los recuperas después. O sea, yo creo que el Perú ha perdido 5 años de su historia. Sí. Con un año de Castillo son 5 años del progreso y el bienestar del Perú. ¿Cómo recuperar eso? Eligiendo bien. No Ahora, queda otra. Hay que también decirle a la gente que esto de la Asamblea Constituyente constantemente se repite, la gente lo va repitiendo, lo va asimilando, no saben muchas veces de qué se trata. Habría que decirle a la izquierda que presente un proyecto de nueva constitución, por Sí. ejemplo, para discutirla. Yo creo que eso es en Presente, un no, momento determinado para Presenten ustedes a ver, o el texto. para ver de qué se trata. Para ver de qué se trata. Así es. Bueno, pero si no buscamos alternativas, la alternativa no es decir no. Sí, Esa yo no es la entiendo, alternativa. yo entiendo. La alternativa es vamos a hacer reformas. Y la mejor base para hacer una reforma es la base que dejó Paniagua, el texto de base de reforma de la Constitución que dejó Paniagua en Así el año es. 2001. Así Ahí es. está, Sí. que está actualizado, que no se ha perdido casi nada, que todo está muy bien, muy parecido. Y ahí está la base precisamente para hacer una reforma, y con eso le quitas tú argumentos a los radicales que quieren cambiar de raíz, ¿no? Botar de raíz el árbol y hacer una nueva constitución. Hay un tema que se está vinculando con la nueva constitución, y es cuando hablan de la refundación del Estado, etcétera, y terminan en la secesión del sur, que parecía una fantasía absurda, una cosa delirante, pero que cada día lo toman con más seriedad ciertos sectores radicales, y que va entrando en la mente de ciertos sectores. bueno. Ese va a haber que emplazarlos y debatir con es ellos. un tema ¿ah? muy Bueno, preocupante. ¿no? y entonces, si Bolivia alienta a Puno para que se independice, el Perú debe alentar a Santa Cruz también. Bueno, claro. ¡Ah, caramba! Santa Cruz que alienta Sí, a Santa está bien, Que claro. la Santa Cruz de la Sierra. Que Ah, ellos porque también tienen un sí problema. Tienen diferencias. Que les falta muy ellos poco, tienen ¿eh? muchas más diferencias que nosotros. Claro, claro. Muchos más diferencias. Entonces, si es así, hay que ayudar a Santa Cruz. Hay que nombrar un delegado especial, un embajador en Santa Cruz, hay que reconocerlo como Estado independiente. Bueno, pues, empecemos la lucha. Sí, esa debería ser Pero la no respuesta. podemos aceptar que ese señor Morales, Evo Morales y esa gente se meta al Perú a reeditar una confederación Perú-Boliviana. No, ni siquiera Pero sin eso. Santa Cruz. Sin Santa Cruz, Sí, claro. porque Evo no tiene nada de Santa Cruz, pues eso es ignorante, no de Santa Cruz. Es la idea del Estado plurinacional que está presente en su constitución, que la quisieron meter en México. Aquí en el Perú, el Castillo convocó, el proyecto que presentó y fue rechazado, era una asamblea constituyente plurinacional, ¿te das cuenta? O sea, el Estado Y plurinacional en te Chile rompe quieren la idea de nación. En Chile, claro. En Ecuador también. Entonces te rompe el Estado-nación y te fragmenta. Tendríamos repúblicas aymaras, quechuas, campas, no sé qué cosa. Y en ese archipiélago es donde viene todo pues, el dominio de la hegemonía, ¿no? Mira, Basadre, que conocía muy bien el Perú, es evidente, porque Sí, escribió, sí. en fin, nadie puede decir que Basadre escribió pues una novela. No, escribió historia. Claro. Escribió Es el historia. gran historiador de la República todavía. Basadre decía que el centralismo sirvió al Perú para que se conserve como Totalmente unidad de de la acuerdo. República. Eso decía Basadre, yo no lo digo, usted no lo dice. Sí, sí, Eso sí. decía Basadre hace
con 50 años. O sea, el centralismo sirvió. Si no hubiese centralismo, el Perú hubiese dividido en varias repúblicas. Se desaparecía, se minimizaba. Entonces, claro, hoy día ya pasó ese tiempo, pero no podemos descuidar la unidad de la república en base a una serie de cosas. El sur siempre ha sido más rico que el norte. Era, Siempre. y en esa época más. Sí. En esa época era mucho más. demográfica y comercialmente más importante que el norte, incluso porque Lima era un centro cortesano, Así administrativo, Así es. no productor. En Así cambio, es. Y ese es el discurso que están usando ahora estos separatistas. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué la parte alta del Perú se sale un poco del contexto, ¿no? Pues se va un poco del Perú. ¿Por qué? Por el contrabando, por la aduana y por el peaje. De Potosí al Callao, de Lima, que pagaban el peaje y acá se embarcaban, si bien es cierto, era más corto el trecho, pero era mucho más accidentado. Era mucho más accidentado. Entonces, por eso es que se crean estas famosas mulas de Tucumán, Sí. y el oro y la plata de Potosí sale de contrabando por Buenos Aires, que es una ruta más larga, pero más directa, más recta y menos accidentada. Entonces, Buenos Aires se vuelve un puerto de contrabandistas. Claro, claro. Que no pagan peaje porque el peaje se paga en Lima, Sí, en el sí. Perú. Sí, claro, Entonces, claro. eso le da luego, con los años, eso hace que el Alto Perú cobre cierta ligación e independencia y se dependa más de Buenos Aires. Sí, que tengo un Lima. interés. Y ahí Por eso entra es que Sucre, Bolívar y Así es. hacen una república independiente Así es. donde nunca debió haber. Así es, exactamente. Ese es el tema. No, es importante. Entonces, El Alto Perú es parte del Perú y no podemos descuidarlo. Pero por supuesto. Entonces es bien peligroso esta idea Y además secesionista. otra cosa, Ángel, cuando se crea la República de Bolivia, se le da mar Claro. para que tenga futuro como república, a costa del Perú. Y luego, con la guerra con Chile, el Perú pierde el mar natural de Bolivia. Claro, que no era estaba en el sur. No. que era Arica. Ah, no, el puerto en el Que que era ellos siempre Arica, reclamaron. Arica y Quique. Felizmente que no se atrevieron al momento de fundar Bolívar y Sucre, lo hicieron por Coquimbo, una zona que estaba en Así es, Atacama, así es. que era un puerto realmente de tercera, pero la gente de La Paz siempre quería Arica porque era su relación directa. Ahí hay un eje directo Es decir, económico. La Paz tiene razón de ser por Arica y porque está cerca del Perú, Sí, porque sí. está fuera del centro histórico de Bolivia. Pero además hay una cosa, hay que recordar, que Bolivia nos traiciona. Sí, no. Chile, porque Bolivia hace un tratado de paz con Chile en 1904, así es. a cambio de un ferrocarril que Chile le financia. ¿De dónde? De La Paz a Arica. ¿Cómo? O sea, financia Chile un ferrocarril de La Paz a Arica en territorio peruano. ¿Por qué era territorio peruano? En el 2004 todavía. Sí. En poder de Chile, pero era territorio Estaba peruano. claro. Y Bolivia aceptó la soberanía de Chile sobre Arica cuando todavía no la tenía. Exactamente. Y aceptó un ferrocarril. Y cuando el presidente de Bolivia baja en tren de La Paz a Arica, llega a Arica, toca la arena del mar y dice, este es el mar de Bolivia. Claro. Siempre era peruano. Sí, sí. No estaba discutido todavía Claro, el tema. claro. Siempre O sea, la traición histórica de Bolivia, o la poca lealtad, por decirlo de una manera, para no ser tan duros, la lealtad de Bolivia hacia Perú no ha sido histórica. Siempre la lealtad ha sido así. del Perú hacia Bolivia sí ha sido Así, histórica. es verdad. Pues más, el puerto que ellos tuvieron ahí en Atacama nunca lo defendieron. Eso dejaron que los chilenos colonizaran el salitre. No estaba- y olvidaron. no No era estaba- parte de su preocupación. Así es, no nunca estaba fue su poblado mar. por ellos. Nunca fue su mar. No. El mar siempre estuvo Arica o Hilo, esa zona en la cual había una relación directa con La Paz. Oye, bien interesante esta conversación. Podríamos quedarnos, pero ya llegamos y estamos ya a horas del año nuevo. Y yo quería agradecerle a ustedes su presencia, Víctor Andrés, por tus valiosos comentarios, Luciano, y saludar a todos ustedes. Por cierto, decirles que este es un programa, La Coordinadora Republicana, que se transmite por streaming, pboradio.com, La Coordinadora Republicana, sus redes sociales, el portal La Abeja, Cable Más, Econocable, Cable Futuro, WinTV, Cable Go. Y esperamos pues que el próximo año sea para todos ustedes un año de esperanza y realizaciones. Ese es nuestro mejor deseo. Estaremos nuevamente a comienzo del próximo para seguir con estos análisis
teniendo invitados como Víctor Andrés que nos van a ilustrar tu despedida. Bueno, Luciano. sí, nos despedimos en este último programa del año que hemos podido analizar todas las vicisitudes que nos han tocado vivir. Esperamos solamente que se cumpla este deseo de que el próximo año haya más estabilidad, haya más unión, el Perú supere esta crisis y podamos mirar con esperanza al futuro. Víctor Andrés, tus palabras finales pues, a los amigos que nos están No hay escuchando. que perder la esperanza. Así es. Nunca el Perú ha pasado por situaciones iguales muchas veces. Así es. Y siempre hemos salido adelante. Esta vez no va a ser diferente. Así Saldremos es. adelante. Es un gran mensaje. Muchas gracias a todos ustedes. Un feliz y próspero año 2023. Hasta la próxima.